Buenos días. El tema que asumimos hoy es sobre la pedagogía. Esta pedagogía como ciencia, con sus corrientes pedagógicas y paradigmas. Quien les habla es la doctora Celia Teresa León Rollo del Centro de Estudio Pedagógico Manuel Ferrer. La temática que vamos a asumir en el día de hoy en nuestro curso va a ser la pedagogía, su conceptualización, corrientes pedagógicas, pedagogía tradicional, escolar y tecnología educativa. Aunque existen otras, pero vamos a hacer una reseña de estos elementos y de estas fundamentalmente. Los paradigmas que vamos a trabajar en el día de hoy serían el cognitivista y el histórico-cultural. La pedagogía es una categoría polisémica con que se designa la ciencia de la formación educativa, cuyo contenido está condicionado por las posiciones filosóficas y epistemológicas de los autores, que las diferentes escuelas que se han desarrollado en diferentes épocas y regiones. No hay una única definición y como ciencia social, sus diferentes acercamientos no son absolutos y tienen que ser consideradas desde criterios de sus autores. No podemos dejar de hablar cuando hablamos de la didáctica del pionero de las artes de la educación y de ellas. Comenius, un teólogo, filósofo y pedagogo de la República de Checa, donde él planteaba que la educación es el factor determinante en el desarrollo de los seres humanos, por el conocimiento que llegará a todos, el establecimiento de la pedagogía como ciencia autónoma y la inclusión de sus métodos de ilustraciones y objetos, que hicieron de él este pionero de las artes de la educación. Su definición siempre la planteaba, que era el arte de hacer germinar las semillas interiores que se desarrollan no por incubación, sino cuando se estimulan con oportunas experiencias, suficientemente variadas y ricas y sentidas siempre como nuevas, incluso quien las enseña. La pedagogía tiene sus propias características. En ellas están la proyección social, la orientación humanística y el carácter transformador. Esto planteado por Josefina López y otros más en su libro del carácter científico de la pedagogía en Cuba. Plantea además que es un proceso social intencional que se debe desarrollar a través de la construcción de significados y sentidos entre los sujetos implicados en el tiempo, en el espacio y en la construcción coherente y orientada hacia una formación educacional. Las diferentes concepciones enfatizan que las categorías de formación, aprendizaje y educación, pero a su vez estas categorías pueden ser comprendidas desde el reconocimiento de la pedagogía como una ciencia independiente, disciplina científica o saber cultural. La pedagogía estudia a la educación como un fenómeno complejo y multireferencial, lo que indica que existen conocimientos provenientes de otras ciencias y disciplinas que pueden ayudar a comprender lo que es la educación, y ejemplo de ello es la filosofía, la sociología y la psicología. Hoy en día tenemos corrientes pedagógicas contemporáneas. Estas corrientes son entendidas como las representaciones conceptuales o teorías pedagógicas que surgen de la realidad, planteando los elementos que deben abordar la pedagogía, fundamentándose en teorías psicológicas, sociológicas y antropológicas, considerando la multidimensionalidad del hombre. En ella existen corrientes y escuelas pedagógicas en el tiempo, que no van a ser más que las construcciones conceptuales que expresan los procesos formativos educacionales, que están condicionadas por las teorías asumidas como referentes, tales como en lo nociológico, en lo psicológico, sociológicas y antropológicas, teniendo en consideración lo que multidimensionalmente es el desarrollo humano, que están acondicionadas por los objetivos, contenidos y métodos en el diseño, dinámica y evaluación del proceso de la enseñanza-aprendizaje. En ellas nos haremos algunas preguntas generadoras. Preguntas clave como serían: ¿cuál es el ser de la persona? Miren, los fundamentos están en lo ontológico y su teoría. Pilar fundamental está acerca del ser. Otra pregunta sería: ¿cómo conoce el sujeto humano? Con los fundamentos de la gnoseología y la epistemología y su teoría acerca del conocer. Otra pregunta: ¿cómo aprende el sujeto humano? Miren, el fundamento está en la psicología y su teoría acerca del aprender.
¿Y cómo enseña el sujeto humano? Miren, en los fundamentos de pedagogía y didáctica acerca de enseñar. Por lo tanto, existen en diferentes épocas sus corrientes pedagógicas. Y estas corrientes pedagógicas tienen un carácter de ciencia, diversidad de corrientes, escuela en el tiempo en que se desarrolla, sus fundamentos teóricos y posiciones y paradigmas diferentes. Esto lo vamos a ver. El carácter de la ciencia está en el saberes como contenido no estructurados. Tenemos la disciplina científica inscrita en otra ciencia y tenemos la ciencia independiente con sus fundamentos, categorías, relaciones, principios, leyes y métodos. Así podemos ver este carácter de la ciencia pedagógica. Hace todo un recorrido en el tiempo y está lo tradicional, la escuela nueva activa, la tecnología educativa, el humanismo, pedagogía autogestionaria, histórico-cultural. En la actualidad hay una gran integración de esta diversidad y sus fundamentos, como lo habíamos planteado anteriormente, desde lo nociológico, psicológico, social, comunitario y dentro de la ciencia social, con posiciones epistemológicas y filosóficas del sujeto-objeto, que sería el positivismo, el sujeto-objeto fenomenológico y el sujeto-objeto dialéctico, con paradigmas y referentes. Estos paradigmas está el tradicional enciclopedista, que está entonces el paradigma conductista, el participativo inductivo, que en él se encuentra el cognitivismo, y el autogestionario contextualizado tecnológico, que está el conductivismo. Son paradigmas que se desarrollan. El paradigma no es más que un modelo a seguir, una constelación global de condiciones, valores, comportamientos compartidos, ideas arraigadas. Tiene un sustento teórico e ideológico y un patrón desde el cual vemos y juzgamos las cosas, desde 1964 como teoría fundamental. Vamos a hacer un acercamiento a los paradigmas en las ciencias pedagógicas. Paradigmas pedagógicos es una propuesta que se les trae y analizamos. Está el tradicional enciclopedista, con tendencias al saber pedagógicos, nociológicos, con una escuela y corriente escolástica, didáctica, de convenio desde el siglo XVII, relación del estudiante-profesor que está centrada en el profesor, y la diversidad de las corrientes y escuelas en el tiempo está en los antecedentes de la antigüedad, desde el siglo XVII al siglo XIX. Si hablamos del paradigma participativo inductivo, que es el moderno, su tendencia está en la disciplina científica inscrita en otra ciencia. Su escuela y corriente está en la escuela nueva, en su diversidad de corriente. Su relación del estudiante-profesor está relacionada en ese proceso y desde los inicios del siglo XX hasta la actualidad en la diversidad de su corriente en este tiempo. Si analizamos el paradigma autogestionaria contextualizada tecnológica, mire, es el contemporáneo. Es una ciencia independiente, que es una proyección social, una orientación humanística de carácter transformador, con una escuela de corriente autogestionaria del desarrollo actual de las TIC. Su relación está centrada en el estudiante y su autodesarrollo en la sociedad. Y su diversidad de corriente está desde la segunda mitad, desde el siglo XX hasta la actualidad. La pedagogía tradicional está desde el tiempo de la esclavitud hacia los siglos XVII y parte del XIX. Las concepciones de estas ideas pedagógicas están en su cualidad de que deben poseer el alumno y el maestro. Aparecen en manuscritos desde China, en la India y Egipto. Y su desarrollo de pensamiento pedagógico tiene lugar desde Grecia y Roma, y que son sobresalientes en este caso Demócrito, Sócrates, griego en el IV siglo antes de Cristo, y Aristóteles y Platón. Esa es la pedagogía tradicional, que desde este siglo XVII tiene sus antecedentes ya en la antigüedad, con conceptos básicos en la asimilación de la memoria, en los procesos de enseñanza-aprendizaje disociado a la creación, en sus contenidos que no propician la creatividad, en el método de expresión verbalística, en la evaluación, aprobación, según los logros que van teniendo, en el orden, en las normas, en las reglas y castigos. Aparece entonces también como otra corriente la escuela nueva, que es la pedagogía activa, representada por el norteamericano, estadounidense, Joan Day,
y en este caso la científica médico-psiquiatra María Muste. Ellos planteaban, y así lo veían, que se acondicionaban a distintas tareas y desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje y que se habían dado los intereses de los propios estudiantes en las fuerzas interiores que llevaban esto en la búsqueda de la formación educativa y el desarrollo de sus habilidades cognitivas. En esta escuela nueva, ya en el siglo XX, su concepto es tan acorde al desarrollo de la enseñanza biológica y psicológica, con sus contenidos hacia el conocimiento y transformar la realidad, con los métodos del profesor orientador y facilitador, y su fundamento filosófico está en el relevo de las transformaciones sociales, positivistas, conductistas, y propugnan el papel de la experiencia y el concepto de la utilidad. Esta pedagogía activa conductista la vamos a tener en la corriente de la tecnología educativa ya a mediados del siglo XX para 1954, con la creación que atribuye en este caso con Frederick, un estadounidense que es el que liderea esta corriente en el aprendizaje, que deviene fundamentalmente de la secuencia de estímulos o señales portadoras en la información en el entorno del sujeto, así como las respuestas asociadas y conectadas con tales posteriores. Es simplemente un esquema tipo estímulo-respuesta. Tiene sus conceptos básicos, tiene sus fundamentos filosóficos, tiene el contenido que son previamente organizados, así como los métodos con la concepción de objetivos instruccionales, con la relación estudiante-profesor. Esta tecnología educativa como corriente pedagógica contemporánea es consecuencia de la búsqueda incesante de la base de sustentación científica tecnológica al proceso de enseñanza-aprendizaje, que va a posibilitar la utilización de los recursos técnico-materiales en el aprendizaje y en relación con ellos. Por lo tanto, es un sistema integrado y progresivo de los medios de enseñanza donde se utilizan desde los materiales impresos, que está la guía de estudio, texto y demás, luego hacia los medios audiovisuales e informáticos, en lo que tenemos, y hoy en día está la plataforma telefónica, plataforma de teleformación, integración de esos medios hasta el internet, redes y otros elementos más. Estos paradigmas psicológicos tienen sus propias características. El conductismo como paradigma propugna el estudio científico de la conducta humana como actividad observable y medible. El cognoscitivismo, propone y desarrolla la estrategia para fomentar el autoaprendizaje, es aprender a aprender. El humanista posee una visión de ser humano como el ser creativo, libre y consciente. El sociocultural concibe al ser humano como parte del producto de procesos sociales culturales. Y el constructivista es la construcción que se produce cuando el sujeto interactúa con el objeto, teoría de Piaget, cuando éste lo utiliza en interrelación con otro, teoría de Vygotsky, y cuando el significativo con el objeto, teoría de Althusser. Cada paradigma en su década del 50, el cognitivo tiene sus conceptos básicos, sus fundamentos filosóficos, contenidos, y el método de descubrimiento, taller e investigación con su evaluación propia. Así, todos tienen su representación. Desde la década de los siglos XX se reconoce además el cognitivista autores como David Pascual, partiendo del conocimiento previo de los intereses mediante la estrategia cognitiva y metacognitivas. En estas corrientes psicológicas tenemos en este caso a la denominación del constructivismo en la década del 30 del siglo XX. Aquí está Piaget, psicólogo pedagogo suizo, con sus estudios tuvieron gran impacto en el campo de la psicología infantil y la psicología de la educación. Pero también dentro del constructivismo tenemos a Piaget, tenemos a Schubert, tenemos a Brunner y a Vygotsky, cada uno con su teoría. En el modelo constructivista, cuando está centrado en la persona, cuando el sujeto interactúa con el objeto del conocimiento, en la teoría de Piaget, cuando esto lo realiza en interrelación con otro, está la teoría de Vygotsky, y cuando es significativo para el sujeto, está la teoría de Althusser. Por lo tanto, son corrientes psicológicas histórico-cultural en la cual va a tener sus autores. Vygotsky con sus seguidores van a estar en el fundamento dialéctico materialista, y esta teoría se está principalmente en el aprendizaje sociocultural de cada individuo y por lo tanto en el medio en el cual éste se desarrolla. Estas corrientes psicológicas de histórico-cultural están en la década del 20 con un aprendizaje desarrollador y gestiona la propia acción activa y flexiva y creadora.
El humanismo serían otras corrientes que se desarrollan. Tenemos también otros paradigmas educativos como el conductista, constructivista, cognitivo, con una selección de ellos, y cada alternativa de corriente, por ejemplo, autogestionaria, está la pedagogía libertadora, fundamento filosófico, la autogestión moderada y la pedagogía institucional, con el objetivo de transformar el proceso educativo capacitado en esta integración directa. Está la pedagogía de Paulo Freire, todos con defender fundamentalmente el proceso revolucionario, la ciencia y la tecnología y la educación como tal. Son teorías didácticas también, la liderada por Carlos Álvarez, fundamental de la educación superior, donde se fundamenta la dialéctica materialista, y la ve como ciencia independiente que estudia el objeto en proceso docente educativo, la teoría pedagógica desde la parte oriental del doctor Homero Fuentes y sus colaboradores, donde se fundamenta en los procesos filosóficos y pedagógicos, y lo dialéctico materialista con su concepción científica del holístico configuracional. Por lo tanto, formar y desarrollar al hombre en la preparación para la vida, citada por Chávez, es una historia de las ideas pedagógicas que demuestra este proceso de enseñanza. La relación maestro-alumno, su dinamismo, sus contradicciones, su creatividad no pueden ser sustituidas, porque el proceso educativo es esencialmente vivo entre los sujetos y el contenido. Es solo un medio para llegar a su fin, en el que la transformación humana se desarrolla. Con este curso esperamos que, con otros elementos más que aparecen en las diapos, pues esta interrelación pueden llegar, y muchas gracias por su atención.